como una cucaracha o algo por el estilo. ¿Usted quiere saber qué tan macho es alguien? Póngale alas a una cucaracha y usted se va a dar cuenta de qué están hechas las personas. El tema de hoy es un tema muy especial. Estamos en el tema de los frutos que el Espíritu Santo produce en mí. Dígalo, los frutos que el Espíritu Santo produce en mí. Es Él quien los produce en mí. Y hoy nos corresponde el tema de la fidelidad o el tema de la fe, que en inglés es faithfulness, que para español es como decir lleno de fe. Fidelidad, lo que traduce es lleno de fe, certeza total, convicción. Ahora, aquí tengo adelante el título. ¿Sí lo tenemos? Ahí está, vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y si fuera mi promesa. Y si fuera mi promesa. Ese es el tema que quiero que hablemos el título del tema de hoy, porque el tema es fe y fidelidad. Primero quiero aclarar que la verdadera fidelidad de Dios no se comprueba los domingos únicamente, sino entre semana. Sabemos que Dios es fiel no solo los domingos. Los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida no es algo que se produzca de forma natural. O sea, quiero que a lo largo de estas predicaciones usted tenga esto claro. Los frutos del Espíritu Santo en mi vida no son algo natural que yo produzco porque sí. Yo no soy amoroso porque sí, no vivo con gozo porque sí, no estoy alegre, no tengo paz porque sí. O sea, eso no es algo que ocurra en mí o que salga de mí, es algo divino que Dios pone y desarrolla en mí. Es lo primero que quiero que usted comprenda, que los frutos del Espíritu son divinos. Él, viviendo en usted, produce eso. No es algo que sea suyo. Solo Dios con su Santo Espíritu puede producirlos en nosotros. Lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en los frutos del Espíritu Santo es que si nos esforzamos un poco más para vivir en paz, para vivir en gozo, si nos esforzamos un poco más, podemos producirlos y portarnos como personas perfectas que todo el tiempo están animadas, felices, que aman a todo el mundo, que siempre tienen una frase sabia para responderle a todos, para solucionar todas las situaciones. A veces creemos que esforzándonos un poco más podemos producir más fruto. Y hay que cansarse ya de eso, porque realmente el que produce eso en nosotros es el Espíritu Santo. Realmente el esfuerzo no es por producir más paz, es por tener una relación más profunda con el Espíritu Santo, con Jesús y con el Padre, que la paz empieza a crecer en mi vida. Es por tener una relación más profunda con el Espíritu, buscarlo más, oírlo más, hablarle más, que yo empiezo a amar de una forma diferente, que yo empiezo a tener un gozo y una perspectiva de la vida mucho mejor. ¿Se acuerda que yo le había dicho a usted que hay peleas que no son nuestras? Que a veces nos metemos en batallas que ni siquiera nos corresponden y gastamos todas nuestras fuerzas en luchar por cosas que ni siquiera debemos luchar, que cuando llegan nuestras verdaderas batallas ya no hay fuerza. Estamos cansados. A mí, pues, por estar a cargo del trabajo de Sígueme y por predicar seguido, hay personas que me preguntan sus inquietudes. Me dicen, Mateo, la clásica, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Y en las que me veo para responderles. Yo sé la respuesta, pero igual hay personas que quieren igual preferir ese pensamiento de que Dios no hace nada, que hay maldad y Él no hace nada. Intento esforzarme con esas respuestas. Hay veces que las personas me preguntan, bueno, Mateo, si Dios los creó hombre y mujer, ¿por qué existen los hermafroditas? Y en las que me veo para contestarlo, como si yo los hubiera creado. Y un día me cansé. Le dije, Señor, ayúdame porque no sé cómo responder a veces ciertas preguntas, porque no lo sé todo. Y el Señor me dio una respuesta espectacular. Una respuesta única. Y es que cuando te preguntan algo y no es tu batalla, tú respondes, no sé. No sé. Porque
Entienda esto. Usted es un ser humano. Usted no es Dios. Usted no lo sabe todo. Y no se supone que lo tenga que saber todo. Y usted tiene que convivir con el hecho de que hay cosas que no sabe, que algún día va a aprender. Pero si no las sabe en este momento, no se sienta mal y simplemente diga, no sé. Y cuando nosotros hablamos de los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, nos esforzamos tanto para buscar respuestas y opciones para hacer crecer los frutos del Espíritu en nuestra vida, que empezamos a luchar una batalla que no es nuestra sino de Él. Tu verdadera batalla es esforzarte por buscar su presencia. Buscarlo en las mañanas, en las noches. Buscarlo en cualquier momento que tengas. Tener un espacio con Él, leer la palabra, orar. Esas son tus batallas. Ser una persona perfecta no es tu batalla. Transformarte no es tu batalla. Es la batalla de Él. Y son cosas de las que Él se va a encargar. Esto me quitó un gran peso de encima. Ojalá en usted también pueda suceder de esta forma. Si pudiéramos lograr todo solos, realmente, no necesitaríamos a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo, quien produce estos frutos en nuestra vida. Lo que yo intento producir por mí mismo, lo que me esfuerzo por producir por mí mismo, sigue siendo más de lo mismo de antes, de mi vida pasada, de lo que he producido antes. Por eso es tan importante tener una relación con Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra, como ya se lo he dicho. Y esto es lo que lo hace tan especial, que aunque depende de mi disposición, no depende de mis fuerzas. Ser la persona que quiero llegar a ser no depende de mis fuerzas, depende de mi disposición. ¿Cuánto me dispongo yo para el Señor? Es lo que hace la diferencia. Quiero enfatizar mucho en esto porque creo que la batalla de cada uno, con los pecados que están luchando y con las cosas que están atravesando en este momento, malinterpretamos lo que la Biblia nos dice y empezamos a esforzarnos por ser personas buenas. Y hay que esforzarse por ser hijo, no por ser personas buenas. Ser hijos de Dios. Hablemos un poco de fidelidad y de fe, que es el fruto de hoy. Quiero hablarle de una definición. Es una persona fiel, es una persona que es minuciosa en el cumplimiento de su deber. Fiel a la palabra de sí mismo. Promete votos constantes, leales, afectuosos, confiables, verdaderos. Una persona fiel es una persona que es constante con lo que dice, que es duradero, que es verdadero. A todos nos encantaría siempre ser confiables, en serio, de palabra, cumplidos todo el tiempo. ¿A cuánto le gusta llegar tarde? Levante la mano el que le gusta llegar tarde. El de la frase mentirosa esa de lo bueno se hace esperar, ¿no? ¿Cuántos han llegado tarde? ¿Cuántos llegaron tarde hoy? A usted no le gusta ser esa persona, pero lo es. Lo es. Y no solo para los cultos. Usted a veces también llega tarde para varias cosas que son importantes para usted. A usted no le gusta ser esa persona. A usted le gustaría ser una persona confiable. Pero siempre que queremos y prometemos algo, a los 2 segundos de decirlo, ya estamos sintiendo esa tentación de demorarnos en esto, de que se nos crucen cosas, de tomar acciones en contra de lo que dijimos. Pero el verdadero significado de fidelidad que deberíamos comprender para nuestra vida como el fruto del Espíritu es lleno de fe o full de fe. La fidelidad es estar lleno de fe. Pero ya le voy a explicar por qué o cómo es que esto llega a ser así. Entendiéndolo de esta manera, la intención del Espíritu Santo y lo que Él va a producir como fruto en mi vida es llenarme de fe en todas las cosas que vivo.
leyendo varias versiones de la Biblia acerca de este fruto, y en algunos habla de fe, algunos menciona la palabra fidelidad, y en las versiones en inglés la mayoría, por no decirlo todas porque no vi una palabra diferente, es faithfulness. Y esto habla de que el fruto del Espíritu Santo en mi vida, o lo que Él va a desarrollar en mi vida cuando Él vive conmigo, es llenarme de fe en todas las cosas que estoy viviendo. Lo que más le interesa al Espíritu es llenarte de fe en medio de las situaciones complicadas del trabajo, del estudio, las situaciones de la casa, las situaciones profesionales, de estudios. Lo que más quiere Él es llenarte de fe. Así que vamos a estudiar un poco lo que significa o lo que es llenarme de fe. ¿Qué es la fe? Cuando nos dice que va a llenarnos de fe, no dice que nos va a solucionar todo lo que vivimos. Porque si la vida no fuera, como les dije el domingo pasado, un misterio o entrar en lo desconocido, porque diariamente lo estamos haciendo, no tuviéramos necesidad de la fe. Si la vida no fuera un misterio, pues no habría necesidad de la fe. Pero hay tantas cosas que tú y yo desconocemos en esta vida. Somos tan nuevos en esta tierra. No importa si te sientes más viejo que yo, eres nuevo en esta tierra. Lo que ha existido en esta tierra, la cantidad de seres humanos que han pasado por esta tierra, la cantidad de cosas que hay por conocer, que tú no conoces, dejan ver que tú eres nuevo. No importa la edad que tengas, no importa si ya estás llegando a lo último de esta vida, eres nuevo en esta tierra. Y es un misterio, tantas cosas que no se pueden explicar. No desde nuestra perspectiva, obviamente desde la de Dios sí. Pero obviamente, si la vida es un misterio, necesitamos fe para vivirla. Fe para afrontar todas las situaciones que estamos pasando. Así que para llenarnos de fe, Él nos va a fortalecer. Dios nos va a fortalecer hasta que logremos sobreponernos a todas las cosas que nos suceden diariamente. Llenarme de fe de parte del Espíritu Santo no es quitarme todos los problemas. Así yo ore mucho. No importa cuánto tú ores, Dios no está interesado en quitarte los problemas, sino hacerte fuerte en medio de lo que estás viviendo, para que te sobrepongas a lo que estás viviendo y crezcas en tu fe. Eso tiene que estar muy claro, porque la forma en la que yo recibo los problemas es la forma en la que yo los voy a afrontar. Si yo recibo los problemas creyendo que puedo salir corriendo a brazos de papá a decirle: por favor, quítame este problema, puede que me frustre esperando que Dios haga algo que Él no va a hacer. Pero si tengo claro que Dios lo que va es a darme fuerzas, yo corro a los brazos de papá Dios a buscarlo para que me llene de fuerzas para sobreponerme a lo que estoy viviendo. Y Dios quiere que nos mantengamos en movimiento, en constante movimiento hacia adelante. Y la historia que voy a leer el día de hoy por la palabra es una historia que usted conoce, pero quiero que la desmenucemos un poco para saber realmente cómo interpretar el tema de la fe acá. Y está en Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Lo tenemos aquí adelante y usted va a leer conmigo. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿Usted sí está leyendo conmigo? Vamos, si usted vino a la iglesia, vamos a leer. 3 y a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac.
Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pare ahí un segundo. Póngase a pensar. El pelado no era bruto. Él dijo: ¿what? ¿Y la ofrenda? ¿Dónde está? Sigamos. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Ya ve, Jiré, ¿qué significa? Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego, el ángel del Señor, desde el cielo, el Señor dice, ¿qué dijo? Juro por mi nombre que multiplicaré en la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra. Todo eso. Wow, usted ya había escuchado esa historia, ¿verdad? Solo que a veces uno olvida ciertos detalles, ciertas partes que son tremendamente importantes, pero quiero que vuelva y lea el título de este mensaje conmigo. ¿Cómo es? ¿Y si fuera mi promesa? Esto es en el capítulo 22. Las promesas de Dios empezaron desde el capítulo 12 de Génesis, cuando por primera vez llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Sal de lo que estás viviendo en este momento y deja de vivir por lo que sientes y por lo que parece ser tu realidad, y camina hacia una revelación. Eso fue lo que le dijo. No le dijo dónde estaba la tierra, no le mostró una imagen de lo linda que era la tierra, solo le dijo: allá hay una tierra, es para ti, sal de ahí y ve por ella. Sal de ahí y ve por ella. Y él tuvo la suficiente fe para creer y para arrancar ese viaje. Luego más adelante, pues en medio de la situación, usted ya leyó la parte en la que él tiene un hijo, pero para los que no saben, la forma en la que él tuvo un hijo, Dios le prometió que iba a tener un hijo, que Dios le iba a dar descendencia,
Y pues en medio de las situaciones, aunque es el padre de la fe y Dios lo denomina de esa forma, sabemos que en medio de su proceso de fe también cometió algunos errores y tuvo varios obstáculos. Hizo cosas que no tenía que hacer y otras que sí tenía que hacer. No estamos hablando de que una persona como el padre de la fe significa una persona perfecta que jamás se equivoca. Más bien significa alguien que siempre confía, a pesar de que se equivoca. Confía en algo más grande que él. ¿Cómo responde la fe que tenemos cuando no nos queda tiempo? Cuando estamos corticos de tiempo, cuando es el último día para pagar algo, cuando parece que las cosas ya están perdidas. ¿Usted se vio el partido de Colombia-Chile? Se lo vio, ¿verdad? Usted vio esos penaltis. ¿Cómo responde? Yo la verdad cuando vi llegar a Tecillo al punto, yo dije, ay Dios, ¿por qué no está Ospina? ¿Por qué no está Zapata ahí? Si son los delanteros y el arquero, y Chu también, ¿por qué no están? ¿Por qué Tecillo? Bueno, en fin, no voy a hablar mal de Tecillo. Eso es una responsabilidad gigante lo que se echó encima. Ya puso su cuenta de Instagram en privado. Imagínense lo que le han escrito. Y que cuando ya se está acabando el tiempo, cuando todos los ojos están puestos sobre ti, que cuando tu familia espera que tú hagas algo, que cuando todos los rostros voltean y te miran a ver cómo vas a reaccionar, qué vas a hacer, cuando algo depende de ti, cómo reacciona tu fe en los momentos en los que estás bajo presión, en los momentos donde se supone que tienes que salir con algo. ¿Cómo responde tu fe cuando te están mirando? Cuando están esperando algo, tu familia, tus amigos, tu trabajo. ¿Qué podemos hacer para estar llenos de fe en estos momentos? Cuando las cosas no se pueden explicar, pero aún así están en tu responsabilidad. Abraham es un tremendo hombre de Dios. Tiene una promesa. Dios se la da. Es Isaac. Y Dios le hace tremenda petición. Devuélveme lo que te entregué. Devuélveme aquello que te entregué y que amas mucho. Porque en esos momentos de presión, en esos momentos donde las cosas son un poco más complicadas, en donde la enfermedad ataca, donde la economía está apretada, en donde las personas parecen no quererte o no les caes bien, es cuando miramos al cielo y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Pero lo curioso es que uno mira al cielo esperando saber qué está pasando, pero el cielo está mirándote a ti para saber qué vas a hacer. Porque si tú miras esta historia, esta situación difícil no fue provocada por algo externo. Dios mismo le está pidiendo algo bien complicado a Abraham, porque la historia comienza diciendo, un día, hace muchos años, ¿qué pasó? Dios probó la fe de Abraham. Dios mismo decidió que era el tiempo de probar la fe de Abraham. Yo crecí en un ambiente de iglesia, ¿saben? De hecho que si habré cachado 2 domingos, creo, 2 es mucho, 1 en toda mi vida a la iglesia. Realmente no puedo acordarme de un día que no haya faltado, que haya faltado a la iglesia. El día del IFES, de pronto, sí. Porque no recuerdo, no hay paseo ni cumpleaños, y no me refiero a faltar a casa de oración. Donde sea que yo iba, allá iba a una iglesia. Si estaba de viaje, pues el domingo iba de dominical, culto al Señor, donde sea. Y en este ambiente de iglesia en el que yo crecí, si habían cosas complicadas, cuando las cosas no salían bien o cuando no había lo que necesitaba, la primera respuesta que encontraba tanto de la pastora, que es mi mamá, como de cualquier persona que se supone que era un poco más madura en la fe, era: hijo, ten fe.
hijo, ten fe. Está pasando un momento complicado, uno no tiene plata para algo, alguna situación difícil de enfermedad, y alguien se voltea con los ojos profundos y le dice a uno, ten fe, ten fe. Y cuando uno recibe este ten fe, sé fuerte en esta prueba, o una que más me sacaba la piedra, esta sí me sacaba la piedra, fortalece tu fe. Así con esa voz de profeta, hijo, con los ojos torcidos, fortalece tu fe, Dios quiere hacer algo contigo. Y uno miraba a esas personas que uno decía, si supieran ellos lo que estoy viviendo. Porque los que normalmente dicen, ten fe, Dios fortalece tu fe, por lo general no te dicen cómo hacerlo. Y tú estás enrollado, abrumado por las situaciones, estás en serio confundido y te dicen fortalece tu fe, y a veces es complicado saber cómo fortalecer mi fe si ni siquiera sé cómo salir de esto. Pero esa es la respuesta que muchos nos decían, ten fe, fortalece tu fe. Para los que no están pasando por momentos complicados, decir ten fe es súper fácil. En serio que sí. Cuando no son tus zapatos es facilísimo decirle al otro, ten fe que Dios va a hacer algo grande. Usted lo ha dicho, de hecho, usted por animar a otra persona le ha dicho, siga, tenga fe, Dios es bueno. Y usted lo hace con buenas intenciones, pero realmente no alcanzamos a ponernos en los zapatos de la otra persona, que sí sabe que tener fe es importante, que fortalecer la fe es importante, pero que en medio de la situación que está viviendo es muy difícil saber cómo. Y como les dije, suena hasta molesto, no por lo que te dicen, sino porque no lo dicen con consideración, sin ponerse en los zapatos de esta persona. Jesús nos dijo que tuviéramos fe, pero ojo, Él se puso en nuestros zapatos cuando lo dijo. Jesús se volvió hombre para enseñarnos a tener fe en los momentos complicados. Él no nos dijo ten fe desde el cielo. Él vino acá y nos enseñó cómo tener fe en medio de las cosas complicadas. Ahora, ¿cómo tener fe cuando Dios dice no? Tranquilo, ya voy a volver a la historia de Abraham. Quiero hacer como un contexto. ¿Cómo tener fe cuando Dios te dice no a algo que querías? Cuando la Biblia dice no a algo que tú dices, pero ¿cómo? Si Dios, ¿cómo no va a querer mi felicidad? Pero Dios aún así dice no. ¿Cómo tener fe cuando Dios te dice empieza de nuevo? ¿A alguien le ha tocado empezar de nuevo? ¿Cómo tener fe cuando Dios te dice empieza de nuevo? ¿Cómo tener fe cuando Dios te mira en tu dolor porque alguien te lastimó y te dice perdona y sigue adelante? Pero Señor, perdona y sigue adelante. No, el Señor nunca te dice olvida. No, dice perdona. ¿Cómo tener fe cuando el Señor te dice camina sin ver? Sigue, dale, no ves nada, pero dale. ¿Cómo tener fe cuando el Señor te dice entrega el diezmo así necesites ese dinero para otras cosas? La Biblia dice que debemos traer nuestros diezmos al alfolí o a la iglesia o al altar. Algunos dicen, no, espere, eso en el Antiguo Testamento, porque la ley era la que lo mandaba. Se equivocan. El diezmo no empezó con la ley, el diezmo empezó con Abraham y su fe. Nadie le mandó a Abraham por ley a dar el diezmo, él por su propia fe. Fue hasta un sacerdote que se llamaba Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y entregó por primera vez los diezmos, por fe. A Dios le gustó tanto que lo volvió luego una ley. Y Jesús también entregó sus diezmos. Él dijo, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No es de Dios las ofrendas, porque las ofrendas es algo que usted y yo damos voluntariamente. Lo que es de Dios es el 10%, que Él lo llama diezmo. Así que no es una cuestión que esté desligada de, no, es que eso es del Antiguo Testamento. No, así no. No, eso hace parte de nuestra vida cristiana. Pero ¿cómo tener fe cuando no me alcanza con mi sueldo, pero aún así Dios me dice, diezma? ¿Cómo tener fe? Esto suena bien triste, pero cuando él o ella no te quiere o no es para ti. ¿Cómo tener fe cuando no es para ti? Y tú insistes y el Señor te dice, no, no es para ti. Y tú,
pero ¿por qué no? Si es que los dos somos seres humanos, tenemos manos, pies, nos parecemos. Ay, Dios mío. ¿Cómo tener fe cuando Dios te dice, confía en mí, todo saldrá bien, mientras todo se quema? ¿Cómo tener fe ahí? Mire, cuando yo me siento a escribir una predicación, yo me siento a preguntarme cosas que es como darme duro a mí. Preguntarme cosas que necesito responder por la palabra para mi vida. Y por eso se las traigo. Hay veces que las cosas se están quemando y Dios solo te dice, tranquilo, confía, todo va a salir bien. Y tú lees la Biblia y dice, vamos, cree en mí. Y tú dices, pero haz algo. ¿Cómo tener fe cuando Dios te dice, yo te sostengo? Recién perdiste el trabajo, no tienes empleo y todavía la Biblia y Dios te manda una promesa de decir, yo te sostengo, yo proveo. Y tú, pero ¿de dónde si ya no hay salario? Dios te dice, yo proveo. ¿Cómo tener fe ahí? ¿Cómo tener fe cuando la Biblia te dice, sal de la casa de tus papás y ve con tu esposa o esposo a un lugar nuevo para construir una familia? Y tú estás muy acomodado en la casa de mamá o papá. ¿Cómo? Mire, hay gente que lucha con esto y no los estoy juzgando, porque todos luchamos con cosas. Solo que voy a mencionar una. Hay gente que lucha todavía con el tema de no soy capaz de sostener con mi economía una casa entre mi esposo o mi esposa y yo, así que vivimos con mis papás para que nos colaboremos entre todos. Eso suena un cabezazo, suena re bien, como la gente que dice, voy a vivir con mis papás porque voy a ahorrar para comprar mi casa. Jamás ahorran y esa casa nunca la compran, nunca. No he escuchado la primera vez que pase. Y la Biblia te dice, dejará al hombre, a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. No importa si usted vive en el segundo piso de una casa que está dividida, ya eso es dejar un espacio. Dios lo que quiere es el espacio, no los kilómetros. Pero hay veces son necesarios los kilómetros. Entonces, ¿cómo creer en Dios si no tengo para cumplir lo que Él me está pidiendo que haga? ¿Cómo creer en Dios cuando me dice suelta esto o aquello? Que cuando lo sueltes te daré algo mejor. Pero tú estás tan aferrado a eso. Y más cuando es lo único que tienes. ¿Cómo desarrollar fe cuando Dios te dice sigue trabajando, que ya viene la bendición y no has recibido nada de lo que esperas durante 3, 4 años? Llevas 4 años, 3 años trabajando y Dios te dice ya casi. Entonces están esas imágenes del que está excavando y está a punto de encontrar un diamante gigante y se rinde y se va. Entonces tú dices, no, ¿qué tal que ya mañana, que la otra semana esté ya, que despegue esto? Y tú, ¿cómo desarrollar o cómo tener fe cuando llevas mucho tiempo esperando por algo y nunca ha pasado nada? Y Dios te dice, sigue trabajando, que ya casi. Mire, cuando yo era pequeño y viajábamos a Bogotá, íbamos en bus, yo le preguntaba a mi mamá o a mi abuela, yo preguntaba, ¿ya vamos a llegar? Ya casi. Creo que yo empezaba a preguntar como a la hora de que salíamos. Entonces ya casi es una frase que produce mucha desconfianza, porque ya casi puede ser mucho. Yo me acuerdo cuando le decía a mi mamá, bueno mamá, ¿cuándo ya voy a poder salir a vivir solo? Ayúdame, ¿cuándo? Y ella me decía, ya casi, desde los 16. Ya casi. ¿A los cuántos salí? ¿Como a los 26? Ya casi. De pronto tenemos algunas mamitas hoy que se sienten como mamitas solteras porque sus esposos nunca están en casa. ¿Cómo tener fe ahí? De pronto tenemos hombres que no se sienten cabeza de familia porque sus esposas no les gusta sujetarse. Y Dios dice en su palabra, ámalas. Trátalas con delicadeza. Perdona.
Y una esposa que no se sujeta, que uno le dice por acá, no, ¿y por qué? Y nadie sabe lo que los hombres viven. Hombres, levanten la mano. Déjenme verlos. Hombre, yo los entiendo, yo los entiendo. Mamitas que se sienten solas porque el hombre no sirve para nada. Y hombres que no pueden dirigir porque la mujer no deja. ¿Cómo tener fe así? ¿Cómo seguir confiando en Dios si ese hombre que no sirve para nada aún así viene contigo a la iglesia? Y esa mujer que no se sujeta, sagrado, viene contigo a la iglesia. ¿Cómo tener fe si seguimos haciendo las cosas como se supone que tenemos que hacerlas y nada cambia o nada mejora? ¿Cómo sentirse lleno de fe en medio de estos dramas? ¿Sabe qué dijo una vez este filósofo? Me gusta, yo he leído sobre él, Mike Tyson. Dijo así: todos tienen un plan hasta que reciben un puñetazo en la cara. Una frase de él. Claro, él era boxeador y claro, uno se prepara para la pelea, pero él sabía, tengan su plan. Y cuando él pegaba un puño, los puños de este man eran tan bravos que noqueaban personas. Y por eso él tiene su frase: todos tienen un plan hasta que les doy un puño en la cara, hasta que los desbarato. Y todos tenemos un plan en esta vida hasta que la vida viene y nos da un puñetazo, sea en el estómago, sea en la cara. Y lo peor es que no lo da a través de personas lejanas, sino de pronto con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus familiares. El trabajo por el que tanto te has esforzado y tanto has sudado, de repente te da un puñetazo y se cae todo. ¿Cómo mantener mi fe en medio de todas estas situaciones? Yo le tengo una frase mejor: todos tienen un fe hasta que la vida les da un puñetazo. Abraham tenía la promesa más grande que cualquier humano pudiera haber recibido. Jamás. Dios le había prometido a él que no existía ninguna promesa de bendición fuera de él, para nadie. Dijo: por causa tuya, todos los demás serán benditos, pero por tu causa. Imagínense, la promesa de Abraham amarraba todas las promesas que Dios iba a hacer, jamás, siempre. Pero necesito una fe como la de ninguno para poder recibir una promesa tan grande. Mi pregunta es: ¿cuál es el tamaño de tu promesa? ¿Cuál debería ser el nivel de tu fe para recibirla? Normalmente queremos promesas muy grandes en Dios, pero no queremos sujetarnos para desarrollar una fe lo suficientemente grande para recibir esas promesas. Queremos recibir promesas gigantes, pero somos muy débiles porque no nos desarrollamos en nuestra fe. En Génesis 12 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. ¿Cuántos quieren eso, no? ¿Cuántos están buscando esa promesa? Y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Imagínense el tamaño de esa bendición, de esa promesa. Desde Génesis 12 en adelante, Dios le recordó a Abraham la promesa que le hizo. Pero hasta el capítulo 22 es que nos encontramos con la prueba de la fe. Lo primero es que Dios te va a prometer algo y vas a empezar a caminar en eso. Vas a desarrollar la fe necesaria para desarrollar en tu carácter resistencia y poder vivir el cumplimiento de esa promesa. Pero cuando se va a cumplir esa promesa, Dios va a hacer algo que siempre va a hacer con todo ser humano, y es probar su fe. Probar su fe. ¿Tú quieres algo de Dios? Dios te da la prueba, una pruebita, o sea, para que lo saborees y luego te prueba. Dios te muestra una luz y luego te pone a esperar. Dios te dice por aquí, pero la puerta todavía no se abre. Y Dios te pone a esperar de muchas formas, o te pone en una prueba donde tú realmente puedes demostrar qué es lo que hay en tu corazón. Dios no prueba para que la gente se caiga. Dios prueba para subir y ascender las personas a nuevos niveles.
Así que cuando tú lees Génesis 22, la fe siempre exige un sacrificio. Tu fe va a exigir un sacrificio. Las cosas por las cuales tú crees que Dios te ha prometido te van a exigir a ti un sacrificio. Sea dormir menos, sea aguantarte comentarios y cosas que otras personas dicen por lo que estás haciendo, sea que alguien te haga toda la contra porque no está de acuerdo con lo que tú estás planeando o quieres hacer. Cuando Dios te promete algo, siempre va a necesitar de tu fe, y tu fe va a exigir sacrificio. Para las cosas que tú crees en Dios, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? Hay quien quiere una empresa exitosa pero no quiere dedicarle tiempo. Alguien quiere que, ustedes saben, los negocios se dan solos y mejor dicho, empiezan a dar solos. No, nunca. Escuché a un pastor decir que la iglesia es de Dios y Él la hace crecer. Yo lo creo con todo mi corazón, pero si dejamos de trabajar en esta iglesia, todos empiezan a ir uno a uno y se acabó. Pero la iglesia es de Dios y Él la hace crecer, pero exige nuestro compromiso. Ahora, para los que no son cristianos, escuchar esto de matar a tu hijo, imagínense, Dios le dice: ve y mata a tu hijo. Tú que eres cristiano, tú dices: es una historia normal que ya te sabes. Pero qué tan loco es que a alguien le digan mate a su propio hijo. Es muy loco, es descabellado. Y digo descabellado porque Dios estaba pidiendo algo descabellado. ¿En serio? Y Dios estaba pidiendo algo descabellado, pero más loco Abraham, que quiso hacerlo. Porque si usted lee la historia, él no le cuenta a su esposa, ya me imagino por qué. O si no hubieran sacrificado a Abraham, entre Sara e Isaac hubieran levantado una ofrenda con Abraham, estoy seguro. Le he preguntado a muchas mamás que si aman más a sus esposos que a sus hijos, y dicen: no, a mi hijo. De pronto Sara también amaba mucho a Isaac. No le cuenta a su esposa, le dice: bueno, vámonos, vamos. Y coge él y va con fuego de una vez. Mire, es una persona que en serio, por los detalles de la historia, me dice que él no estaba jugando. Él lleva su cuchillo. Dice que se paró, se levantó temprano. Cuando usted no quiere hacer algo, usted le hace roña. Pero si usted realmente se para temprano para hacer algo, es porque eso que usted quiere hacer le interesa. Está dispuesto a hacerlo. Se paró temprano, cogió el burrito, montó las cosas, la leña, sus criados, por seguridad, qué sé yo, de pronto, y va con el pelado, y luego caminando 3 días. Imagínese usted 3 días a pie o en burro. Yo creo que era más bien a pie, porque el burro llevaba la leña. Bueno, no importa, igual 3 días, como sea, si es a pie o en burro, son 3 días. 3 días en su mente y en su corazón, desprendiéndose de su propio hijo, que está a punto de ir a entregar. A usted y a mí no nos caben en la cabeza. No importa si usted tiene hijos y yo no me cabe en la cabeza eso. Supongo que a usted tampoco le cabe en la cabeza emprender un viaje en carro o a pie con su hijo y durante 3 días pensar que lo va a matar y seguir caminando hacia adelante. Eso es una locura. Es una historia rara que no le predicaría a los nuevos. Pensarían que Dios está lo suficientemente loco como para pedirle a otro loco que sacrifique a su hijo. Y en medio de ese proceso que él se levanta temprano, Abraham está mostrando y desarrollando cuánto confía en Dios. No es en el momento de la promesa que Abraham muestra cuánto confía en Dios. Dios dice: te prometo que te bendeciré. Amén, yo confío en ti. No, ahí no mostró la confianza. La confianza la mostró cuando puso su reloj a las 4 de la mañana, se paró, arregló las cosas, y aunque no quería hacerlo porque era lo que más amaba y lo que había esperado por muchos años, 20 y punta de años esperó él para tener a su hijo.
y luego caminar con Él sabiendo que lo va a entregar. Ahí es donde, en la caminata, es donde Abraham mostró cuánto confiaba en Dios. Mostró en dónde estaba puesta su fe. Lo que lo hace más loco, aparte de matar a un hijo, es lo que significaba Isaac para Abraham, porque es que Abraham pensó, bueno, yo puedo tener otro hijo, pero no, la verdad es que no. Porque Dios le había prometido que a través de Isaac es que iba a venir toda la descendencia. Entonces él estaba a punto de matar con sus manos la promesa. Porque Dios se lo estaba pidiendo. Tras de que la promesa de ser una gran nación se tardó 24 años para iniciar, desde que se la prometieron hasta que nació Isaac, porque recordemos que aparte su esposa era estéril, era muy bonita, pero estéril. ¿Qué haces cuando Dios te pide de vuelta lo que ya te dio? ¿Sigues confiando en Él? Y es que cuando miramos la forma en la que Abraham respondió, usted realmente se pone a pensar, con razón Dios lo llamó el padre de la fe. La forma que él reaccionó y respondió delante de Dios no se parece a la forma en la que usted y yo respondemos cuando Dios nos pide que hagamos algo. Si Dios a usted le pide que búscame de madrugada todos los días y todavía cuesta hacerlo, ¿cuánto cuesta entregar a un hijo? Porque la verdad creo que la mayoría de los que están acá no se paran temprano a hacer un devocional. La mayoría de los que están acá harán un devocional 2 o 3 a la semana, pero sagrado todos los días, buscando al Señor, leyendo la Biblia. Sea sincero, no venga a montarlas de buen cristiano. Hay muchos días en los que usted dice, no me alcanzó el tiempo, y usted deja a Dios en visto. No me alcanzó el tiempo, estuve muy ocupado, hice más cosas, pero no tuve tiempo para buscar al Señor. Cuando usted lee el versículo 10, no sé si me puedes colocar el versículo 10, primo. El versículo 10 dice así: y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Tomó el cuchillo. Abraham llegó a ese momento, el momento de la verdad. Yo creo que es el momento complicado. Toda la caminata pensando, ¿qué es esto que está pasando? Bueno, pero Dios fue el que me lo dio, pero ¿para qué me lo pedirá? Y yo me imagino que cuando miraba a su hijo decía como, pero es tan chévere, bueno, se porta mal a veces, pero es un buen pelado, no lo puedo matar. No, pero es de Dios. Pero Dios me dijo, ¿será que me equivoqué? ¿Será que Dios sí me dijo que era por acá? No sé. ¿Será que me devuelvo y vuelvo y oro? ¿Le pido al Señor otra vez en casa que me hable? Imagínense todas las preguntas que él se pudo haber hecho. Pero todo eso pasó cuando llegó al momento en el que ya estaban, que le dijo, vamos. Y levantó el cuchillo ya teniendo a su hijo amarrado. Porque dése cuenta, estaba la leña, su hijo amarrado, el cuchillo, y en el otro lado tenía el fuego, porque él llevó fuego. Después de que lo mataba, lo iba a quemar. Es el momento de saber si solo son palabras para agradar a Dios o en verdad tenemos la intención de corazón de agradarlo. Ahora quiero traer esto a tu vida diaria, porque cuando Dios te pide que hagas cosas complicadas es cuando tú demuestras cuánto confías en Él. Es cuando tú demuestras cuánta fe tienes en Él. No es a la hora de escuchar una palabra bonita, es a la hora de vivir y creer por esa palabra, que Dios sabe si confías en Él o no lo haces. Y hoy estamos viviendo una problemática global en la mayoría de iglesias, y es que las personas prefieren la comodidad. La gente prefiere el bienestar y la bendición que creerle a Dios por cosas más grandes. Abraham pudo haber dicho, lo siento Dios, ya te he creído mucho, caminé mucho, tuve problemas, esto y aquello, yo no quiero ir más adelante, ya tengo un hijo, gracias. No, ya tenía el hijo,
ya estaba viviendo en una tierra, escúcheme, él estaba viviendo en una tierra donde aunque el otro escogiera dónde estaba la parte verde del pasto o dónde estaba todo lo bonito, donde Abraham llegara, ahí había bendición. O sea, él ya tenía bendición y ahora ya tenía a su hijo. ¿Qué más necesita una persona? Imagínense que usted, lo que sea que monte como empresa, dé como resultado mucha plata y produzca y produzca y produzca, y que encima el Señor le dé a usted hijos y que usted se siente feliz, porque para que un hijo se deje amarrar y se deje montar a un lugar de ofrenda es porque o Abraham era un macancán o Isaac era muy obediente. Yo no sé quién logró más, si Abraham queriendo entregar a su hijo o de su hijo diciendo, bueno, está bien, padre, máteme. Él lo tenía todo. Abraham lo tenía todo. Y lo que Dios le pidió, ¿qué más le podía dar? Lo que Dios le pidió a Abraham, póngase en los zapatos de Abraham. ¿Qué más quería Abraham en la vida como para ir en la locura de entregar a su hijo porque Dios se lo pidió? Si ya lo tenía todo. Y es que ese momento crucial donde Dios prueba el corazón de Abraham, aunque las pruebas no son para demostrarle nada al Señor, porque de pronto usted se puede enredar y decir, es que Dios quiere probar para saber qué hay en el corazón. Dios ya sabe lo que hay en el corazón. Dios no necesita hacerte una prueba para decir si pasas de nivel o no. Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. Al igual que Él sabía lo que había en el corazón de Abraham. Las pruebas son para dejarnos ver hasta dónde somos capaces de llegar por amor a Dios. Para eso son las pruebas. No es para demostrarle a Dios lo que somos, sino para dejarnos ver a nosotros mismos cómo estamos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Somos probados, escúcheme, para posicionarnos. Abraham tenía buena tierra, tenía animales, gente y tenía un hijo. Pero lo que Dios quería para Abraham era algo más grande que animales y un hijo. Dios quería reflejar en Abraham la gloria de él. Dios quería que la gloria de Dios se viera reflejada en Abraham y que por todo el tiempo que los humanos estuviéramos aquí en la tierra recordáramos que si Dios iba a bendecir a alguien en este planeta, iba a ser a través de alguien que le creyó como le creyó a Abraham. Mire, en Hebreos 11, 17 y 19 dice así: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. El que lee este versículo sin comprender lo que significa o lo que el contexto de Hebreos, el libro, pronto para los que, ¿cuántos ya estudiaron Hebreos? Levanten la mano los que ya hicieron el módulo de que hablamos de Hebreos. Para los que comprendemos un poco más el texto de Hebreos en general, vamos a comprender que Hebreos no habla de las historias particulares, sino habla de alguien más. Póngale cuidado, el secreto de la fe de Abraham no se trataba en la tierra prometida. Abraham no tenía toda esa fe porque él tenía una tierra o porque la tierra se la habían prometido. No se trataba de la promesa. La fe de Abraham no estaba puesta sobre la promesa. Y tampoco se trataba sobre quién era Isaac, porque Dios dijo que iba a traerle descendencia con Isaac. La fortaleza de la fe de Abraham provenía de la confianza que él tenía de la fidelidad de Dios. Él estaba lleno de fe y su fuerza en la fe era tan grande porque él no confiaba en las promesas, él no confiaba en la tierra, él no confiaba en su hijo, él no confiaba en su trabajo o en sus cosas. Él confiaba en algo mucho más grande y es en la fidelidad de Dios. Él aprendió a confiar en que Dios es fiel, sí o sí.
Y en Hebreos podemos leer que él dijo, bueno, es Isaac, pero voy a llegar a esta conclusión: Dios puede levantarlo de los muertos. Si me lo pide, Él me lo puede devolver. No se trata de que me dé otro. Porque déjeme decirle algo: si usted tiene la confianza y la fe en Dios como para matar a su hijo, le aseguro que tenía la fe y la confianza para creer que lo resucitaría. Créame que sí. El secreto entonces es que pongas tu confianza y tu fe no en lo que se ve, no en lo que te prometen, no en lo que está pasando a tu alrededor, sino en que Dios es fiel siempre. Dios es fiel siempre. La confianza y la fe se desarrolla en medio de las situaciones complicadas cuando nunca olvidas que Dios es fiel. No importa si lo que está pasando te duele, no importa si lo que está pasando te espicha, te estrangula, Dios es fiel. Y el que es capaz de confiar en medio de las situaciones complicadas en las que está siendo ahorcado para creer que Dios es fiel, le aseguro que Dios se va a mostrar con poder y de todas lo va a librar. Pero cada vez que vuelva y suceda, eres más fuerte, te haces más grande. Y es que cuando dejamos de tener nuestra fe puesta en las promesas y empezamos a poner nuestra fe en quién es el que las promete, seremos capaces de tener una perspectiva diferente de cómo van a suceder las cosas de aquí en adelante. Porque es que tú y yo estamos acostumbrados a las promesas. La gente promete cosas, aun cuando no diga te prometo. Yo llego, te dicen, hágale que yo caigo, yo te ayudo, yo estoy contigo. Y a la hora de la verdad le dieron la espalda. Entonces, si su fe está puesta en las personas, cuando te den la espalda se acaba la fe. Si su fe está puesta en las promesas o lo que parece que va a suceder, cuando las cosas cambien de parecer, simplemente se acaba tu fe. Pensaste que iban a hacer un negocio, esta semana arrancamos un negocio, le damos al negocio, el negocio se cae, tu ánimo se cae, tu fe se cae. ¿Y qué si tu fe está puesta en la fidelidad de Dios? Cuando se caigan los negocios salen otros, porque confías en el Dios que te protege, que te cuida. Pero esto no es lo más importante de la prédica. Nuestra fe en la fidelidad de Dios, una fidelidad obviamente que ha sido demostrada, es la que nos mantiene en pie, con paz y gozo, cuando en la vida todo parece estar saliendo patas arriba. La fe en la fidelidad de Dios es la que da origen a muchos de los otros frutos del Espíritu en mi vida. En Hebreos 6, versículo 18 al 19 dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en búsqueda de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es como un ancla firme, diga conmigo, ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios, o sea, a lugares más profundos. Tu fe es tan fuerte como el tamaño de tu ancla. Vuelvo y lo digo. Tu fe es tan fuerte como el tamaño de tu ancla. Tu equilibrio es tan fuerte y tan sólido como el lugar donde te paras. Tu fe es tan fuerte como lo que te sostiene. Sé que muchos estarán pensando, qué linda historia la de Abraham, pero ¿cuál es mi promesa? Que aquí es donde yo realmente inicié la prédica. Esa promesa fue para Abraham. Y muy chévere, qué lindo, Abraham lo superó, wow, Dios le dio más promesa, mejor dicho, le dio más y le dio más y le dio más. Pero ¿y tu promesa? Más de uno se estará preguntando acá, y ya todas estas, Dios, ¿cuándo me ha prometido algo? Dios sí me ha prometido algo. ¿Alguien aquí puede decir, yo tengo claro cuál es la promesa de Dios para mí? Porque puede que estés caminando por fe sin promesas. Y lo curioso de caminar por fe sin promesas es que no sabes para dónde caminas. Porque cuando caminas por fe es que no ves las cosas, pero tienes una palabra de Dios y caminas tras ella. Pero cuando no tienes una palabra de Dios, ¿tras de qué caminas?
¿Cuál es la palabra de Dios que está haciendo mover tu vida? ¿Cuál es esa promesa de Dios? ¿Cuál es esa palabra que Dios te dio que te mantiene caminando hacia adelante? ¿Qué es lo que te hace sentir seguro de que estás en el trabajo indicado? De que es por ese lado. ¿Qué es lo que te hace sentir seguro? La palabra de Dios me va a dar riquezas. ¿Tú caminas por eso? Todos tus días se basan en pararme temprano para cumplir, que la promesa de Dios se cumpla en mí, que es que me va a dar plata, me va a bendecir. Las personas que no tienen una promesa por la cual caminan son personas que no tienen ancla. Y yo me quedé pensando en esto. Le digo la verdad, la historia, toda esta prédica inició fue por este versículo que les acabé de decir. ¿Cuál es el ancla que mantiene tu vida caminando hacia una dirección? ¿Sobre qué estás cimentado? ¿Qué es lo que no olvidas a pesar de las tormentas? ¿Qué es lo que te sostiene a pesar de las cosas complicadas? ¿Que Dios es bueno? ¿Cuál es tu promesa realmente? ¿Cuál es esa bandera que tú levantas cuando estás pasando momentos complicados? Porque creo que algunos están luchando sin bandera. Siendo sincero, no que tú no seas un buen padre, buena madre, o no tengas un trabajo, o no tengas, pero realmente cuántos pudieran confesar hoy: yo realmente no sé cuál es mi bandera, no sé cuál es la promesa por la que estoy caminando, no sé, o sea, porque mira, Dios no te prometió un ascenso. Así que si tú es que Dios me prometió un ascenso, Dios no te ha prometido ningún ascenso, porque la Biblia no dice: y te ascenderé en tu empresa y tu jefe se tragará sus palabras. No lo dice. Así que esa no es tu ancla. Es algo que tú pudiste interpretar de la Biblia a tu contexto, pero ¿cuál es tu ancla? ¿Cuál es la palabra de Dios que está direccionando tu vida? Porque si no hay palabra, no hay fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y si tú no tienes una fe, una palabra que agarraste y es tuya, no hay fe para caminar. De ahí que la vida cristiana de muchos se construye y se cae cada semana. Es así. Si no tienes una palabra de Dios que estás siguiendo, no tienes rumbo. Y eso es grave. Yo me tuve que preguntar cuál era esa palabra de Dios para mí. ¿Cuál es esa promesa que me mantiene aquí en casa de oración? ¿Cuál es esa palabra de Dios que me mantiene siendo pastor? Que me mantiene trabajando duro, que me mantiene esforzándome. ¿Cuál es esa palabra por la cual yo estoy corriendo sin caer, sin cansarme? Así que, ¿cuál es mi promesa? ¿Cuál es mi historia? Bueno, acá está. Se la voy a decir para que usted no vaya con esa sensación de: ¿yo sí soy cristiano? Está en Génesis 12. Y es la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, la que te hace a ti. Y no es una acomodación de contexto que yo agarro la promesa de alguien y te la digo: es para ti, llévatela. No. Dios mismo, en esta promesa que le hizo a Abraham, te prometió a ti cosas muy grandes. Esta historia no habla únicamente de Abraham. Esta historia habla de un padre y un hijo, y un sacrificio y una gran bendición. Cuando les dije que Dios quería mostrar su gloria sobre Abraham, no era la historia específica de Abraham, sino que quería reflejar en Abraham y su hijo lo que iba a pasar con el Hijo de Dios y él. Y él quería reflejar en la gloria que él tiene sobre la vida de Abraham, la bendición que parece ser una promesa para Abraham, pero realmente es una promesa para Jesús. Sin duda, esta es la historia de Jesús de Nazaret y cómo en él son benditas todas las naciones de la tierra. Como en Cristo fuimos todos bendecidos con toda bendición espiritual y material. No se trata de la historia de Abraham, cuando Dios
piensa en Abraham, no piensa en Abraham. Abraham significa Abba, que es padre, y Raham, que significa de naciones, porque antes Abraham significaba padre excelso. Cuando le cambiaron el nombre a Abraham, lo que le estaba diciendo, Dios no estaba viendo a Abraham, Dios estaba viendo a Cristo Jesús y a todos nosotros en él. Por eso cuando Él prometió por su propio nombre que lo iba a bendecir y que en Él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, se estaba refiriendo a que en Cristo todo aquel que pone su confianza en Él, todo aquel que camina sin ver, todo aquel que le duele pero sigue creyendo, va a ser bendecido y Dios lo va a levantar y Dios lo va a sacar adelante, porque Él ha prometido que el que te maldiga, Él lo va a maldecir. Y el que te bendiga, Dios lo va a bendecir. Y que no hay bendición en esta tierra si no es a través de ti. Escúchame lo que te quiero decir, porque en este tema de la fe es muy importante que empieces a ver, no con estos ojos, sino con estos ojos. Yo comprendí que los ojos espirituales, porque una vez alguien me preguntó, ¿qué es eso de los ojos espirituales? ¿Cómo es ese tema de ver con los ojos espirituales? ¿Cómo se hace? ¿Será para ver demonios y ángeles? Los ojos espirituales quedan en las orejas. Porque cuando tú no ves, tú solo oyes. Y te guías por lo que oyes. Tú no puedes ver a Dios, pero sí le puedes oír. Y la forma en la que tú caminas con discernimiento es con lo que tú aprendes a escuchar de Dios. Por eso en esta palabra que le quiero decir a usted, Dios te prometió algo y te lo voy a decir. Dios te prometió libertad en todas las áreas de tu vida. Libre de verdad. Cuando Dios te prometió salvación, realmente te prometió libertad, y esa promesa está en Cristo. Todo aquel que cree en Cristo Jesús va a ser libre de todo. Libre para vivir, para escoger, para sonreír, para disfrutar. Yo fui escogido para ser más que bendecido. ¿Sabe qué era lo único que le faltaba a Abraham? Libertad. Cuando Abraham entregó, porque dice que simbólicamente lo recibió entre los muertos. Ahí hay una simbología del Padre y de Cristo cuando resucita. Pero en el caso de Abraham, cuando dice que él recibió de nuevo a su hijo como si hubiera resucitado, es porque él se liberó a tal punto que no estaba ni apegado a su hijo. Aunque le amaba con todo su corazón, su hijo no era su cárcel. Nada encarceló. Mire, Abraham tenía plata, tenía oro, tenía tierras, tenía animales, tenía a su hijo, tenía a su esposa, tenía respeto de todos, pero él necesitaba algo que Dios estaba dispuesto a darle y que él recibió por fe, y fue libertad. Yo fui escogido para ser más que bendecido. Fui escogido para ser hijo de Dios, miembro de la familia real. Nuestra mayor promesa y bendición es la libertad que Cristo compró para nosotros. Tú sí tienes una promesa por la cual estás caminando, y por si no la sabías, te la digo hoy: es libertad. Yo corro porque quiero vivir mi libertad en Dios. Nada me puede detener. Una canción de la que compusimos, que está de unos versículos de la palabra: no hay montaña que se atraviese entre lo que Dios dijo que yo soy y quien soy en este momento. No hay nadie que me pueda detener ahora que soy libre en Él. No hay situación que estés viviendo a la cual te tengas que acostumbrar o te tenga que encarcelar. En el nombre de Cristo Jesús, todas las cadenas se tienen que romper. En el nombre de Cristo Jesús, toda esa situación de yo no era capaz se va a mi pasado, y ahora está el nuevo yo en Cristo Jesús, la nueva criatura que ahora soy en Cristo Jesús, para decir: sí soy capaz, sí puedo lograrlo en su nombre. Esa es la libertad que te prometió. Si el día de hoy te has hecho la pregunta de cómo seguir adelante, cómo salir a flote en medio de esta situación que me asfixia, quiero decirte que tienes una promesa, y mejor que eso, tienes al Dios Todopoderoso.
fiel a sus palabras, que cumplió su promesa de bendecirnos a través de su Hijo amado. La promesa ya no es una promesa, es un cumplimiento. Es un cumplimiento. Quien murió en la cruz, Cristo, en nuestro lugar, para comprarnos libertad, para quitarnos la vergüenza y la culpabilidad de nuestro pasado, así tu pasado sea ayer, y bendecirnos y hacernos fuertes, dándonos victoria sobre cualquier situación de nuestra vida. Dígale al que tiene a su lado: usted tiene pinta de ganador. ¿A lo bien usted se lo creyó? ¿Lo miró con pinta de ganador o con desprecio? Tenemos tantas personas que viven como huérfanos. Ya esta es mi conclusión. Como huérfanos. No porque no tengan padres, sino porque tienen un espíritu de huérfanos. Hay más de uno en este lugar que tiene un padre en los cielos que lo ama, pero vive como un espíritu de orfandad. Vive como si no lo tuviera. Porque en la primera situación complicada que surge, no corres a papá, sino corres al prestamista, corres a alguien que te va a ayudar, corres a lo que sea menos a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Espíritu de orfandad. Porque si realmente te sintieras como hijo y que Él es tu padre, a quien primero corres es al Dios Todopoderoso. Pero si no es a Él a quien primero corres, te sientes huérfano, aunque no lo seas. Y es curioso, porque la presencia de Dios siempre está ahí. Y como yo les expliqué, el problema no es que te salgas de su presencia. Su presencia está en todo lugar. Usted sabe que Dios es omnipresente. Significa que Él está en todo lugar. Significa que Él también va a estar en el infierno, porque eso también es un lugar. Pero el problema no es que su presencia no esté, porque Él es el dueño de todo y está en todo lugar y lo ve todo. Sino cuando tú te sales de la idea de su presencia. ¿A qué me refiero? Cuando tú no te haces presente en lo que está sucediendo para creer, sino que dudas. 3 cosas que quiero que mantengas o que tengas en la mente. No te salgas de tu historia, no desees la historia de nadie más. Dios está haciendo algo grande con tu historia, solo tienes que creer un poco más. Desarrolla tu fe. Dios no te va a quitar los obstáculos. Los obstáculos no son malos, son necesarios. Ahí van a estar. Mantente en tu historia. 2, es mejor que tengas amigos llenos del Espíritu Santo que amigos fieles. Busca relacionarte con personas que estén llenas del Espíritu Santo, no con los que parecen ser tus amigos de toda la vida, porque tus amigos de toda la vida te han hecho vivir como has vivido toda la vida. Dime con quién andas y te diré quién eres. No es un versículo de la Biblia, pero que sí es cierto. Muchas de las personas con las que tú andas ya te han pegado mucho de lo que ellos son. Así que asegúrate de convivir, de compartir muy seguido con personas que estén llenas del Espíritu Santo, para que lo que en ellos está y la forma como ellos hablan llegue a tus oídos y te ayude. No solo tengas amigos que han sido los amigos de toda la vida, busca amigos llenos del Espíritu Santo. Y 3, trabaja en tu fe. Tu fe no se desarrolla sola. Trabaja en tu fe. Para esto quiero decirte que 1, ya se lo dije, los obstáculos no son malos. Los obstáculos son necesarios para el desarrollo de mi fe. 2, las interrupciones son usadas por Dios para introducirme en nuevos niveles en mi propósito. Cada que algo te interrumpa, aprovecha para trabajar en tu fe. Porque cuando algo te interrumpe y que no está dentro de tu agenda y Dios es quien está a cargo, pregúntate si esa interrupción realmente es la oportunidad de Dios para algo nuevo en tu vida. Si tú vas camino a algún lugar y te pinchas, pregúntate si fue Satanás o Dios quiere que pase algo en ese momento y te está interrumpiendo. Si estabas camino a lograr algo y las cosas se cruzan, no salen, no te pongas a pelear ni corras a tu lugar de miedo y a tu lugar de escondite. Pregúntale a Dios, esta interrupción, ¿a qué me está introduciendo ahora en Dios? ¿Qué viene para mí ahora? Y 3, tu perspectiva te posiciona para la victoria. Según como veas la situación que estás viviendo, es que te acomodas.
Asegúrate de que tu fe tenga la perspectiva correcta para que lo que estás viviendo no te coja para derrota, sino aproveches el movimiento para tu victoria. Dios está haciendo cosas muy, muy notorias en la vida de cada uno de los que estamos acá, pero tenemos que abrir los ojos a una perspectiva celestial. ¿Por qué están sucediendo las cosas y qué es lo que Dios planea con esto que estoy viviendo? La fe, al igual que el resto de frutos, vuelvo y digo, dependen de tu disposición. ¿Cuánto te dispones para que Dios te lleve a nuevos niveles en tu fe, nuevos niveles en tu propósito? Eso va a depender de cada uno. Así que tenga esto en mente. Yo ya tengo una promesa, me aferro a mi promesa. Yo ya tengo una bendición en mi vida que está en Cristo Jesús, que es la libertad de lo que yo soy como persona. Ahí están todas las libertades: emocional, financiera. Está toda la libertad que yo necesito. Ya está en Cristo Jesús y es mía, no como una promesa, sino como un cumplimiento. La puedo empezar a disfrutar hoy. Es algo que quiero que mantengas en mente y que Dios te ayude a vivirlo en medio de las pruebas que vienen para ti esta semana. Ya no soy profeta en este momento, pero te lo digo, es por pura lógica, te digo, esta semana vas a ser probado. Esta semana vas a ser probado y Dios va a querer sacar de esta prueba algo bueno para ti. Espero que tú también lo veas de esa misma forma. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar dándole gracias al Señor por esta oportunidad, por esta palabra, para entregar nuestras ofrendas, nuestros diezmos a Él. Pero antes de hacerlo, me gustaría preguntar si alguien nos visitó hoy por primera vez, que esté aquí, sea la primera vez. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo, perdón? Yanis. ¿Y tu nombre? Santiago. Yanis y Santiago. Qué gusto tenerlos acá. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Otra persona? ¿Tu nombre? Ingrid. Bienvenida. Qué bueno que estés en este lugar, Ingrid. ¿Alguien más? ¿Alguien? Listo, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra visita. Gracias, qué bendición que estén en este lugar. Dios es bueno. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Qué bendición estar en tu casa, qué bendición seguir aprendiendo de tu palabra. Tú eres bueno todo el tiempo y creemos con nuestro corazón que viene lo mejor para nosotros. Pero lo mejor incluye pruebas, lo mejor incluye situaciones en el que vas a querer desarrollar nuestra vida de fe. Así que hoy, Señor, clamamos todos juntos que levantes nuestra fe. Danos fuerzas, vamos, díselo, danos fuerzas para vivir lo que vamos a vivir esta semana. Danos fuerzas porque seguirán sucediendo cosas complicadas, pero estamos aquí con la frente en alto, creyendo en ti, creyendo en que tú vas a ser fiel para cumplir tu promesa. Y si me prometiste libertad, nada de lo que voy a vivir me va a amarrar. Si me prometiste salvación, nada de lo que voy a vivir me va a llevar a la perdición. Si me prometiste, Señor, bendición, no voy a vivir en escasez, Señor, porque sé que el Dios que tengo es el Dios dueño de todo lo que hay y tú eres quien sostiene mi vida. Siempre tendré lo que necesito porque tú eres el Señor, tú eres mi pastor y nada me va a faltar porque confío en ti. También delante de ti traemos todas nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Sabemos, Señor, que tú tienes el control de nuestra economía y queremos activar nuestra fe para creer. Aunque nos falte algo, iniciando, Señor, tú vas a proveer más de lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, todos oramos. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor mientras usted trae su ofrenda.